25 misterios de la Primera Guerra Mundial, aún sin resolver, que la historia no ha podido explicar. La Primera Guerra Mundial recibió su calificativo mundialista porque intervinieron todas las grandes potencias de la época y fue la más grande de la historia hasta ese momento, con más de 70 millones de combatientes, 60 millones de ellos europeos. La guerra terminó con más de 16 millones de muertos, el 1% de la población mundial, y con la extinción de 4 grandes imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. El mundo vivió por primera vez las atrocidades de la guerra química, y aunque los aviones ya habían participado en la guerra ítalo-turca de 1911, por primera vez la humanidad vio masivamente combates en el aire. La Primera Guerra Mundial fue escenario también de salvamentos inverosímiles, desapariciones inexplicables, revelaciones inconcebibles y muchos otros enigmas que hemos recogido en este video, en el que seguramente encontrarás varias sorpresas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La Biblia de bolsillo que salvó al soldado británico. Un soldado británico de la Primera Guerra Mundial salvó la vida cuando una Biblia de bolsillo que llevaba en su uniforme impidió que una bala le diera en el corazón. Leonard Knight, de 17 años, había puesto la Biblia en su bolsillo superior cuando un soldado alemán lo alcanzó con un proyectil que atravesó la tapa dura, pero el grosor del libro impidió que siguiera avanzando. La bala se detuvo cuando le faltaban unas 50 páginas, y la tapa posterior por atravesar, y Knight escapó sin un rasguño. De haber seguido su trayectoria, el proyectil le habría impactado en el corazón. El joven había recibido la Biblia de su tía Minnie Yates, con una nota que decía, para Leonard, con el amor de la tía Minnie, julio de 1915. Después de la guerra no se supo más nada del soldado adolescente, aunque se cree que sobrevivió al conflicto. Tampoco se sabe dónde ocurrió exactamente el incidente. La Biblia con su bala alemana incrustada ha sido conservada como una reliquia para la familia a lo largo de 5 generaciones. Actualmente está en poder de Paula Ryan, de 60 años. Número 2. El soldado británico que le perdonó la vida a Adolf Hitler. Henry Tandy fue el soldado raso británico más condecorado de la Primera Guerra Mundial, pero su brillante hoja de servicio se vería empañada poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando se supo que le había perdonado la vida a Adolf Hitler. El 28 de septiembre de 1918, Tandy obtuvo la Cruz de la Victoria por su valentía e iniciativa más conspicuas en la Quinta Batalla de Ypres. El soldado unía la valentía a la misericordia, negándose a aniquilar a enemigos heridos o desarmados, y al parecer, el futuro Führer alemán fue beneficiario de esa piedad. En el estudio de su refugio bávaro de Berghof, Hitler tenía una pintura de la Primera Guerra Mundial en la que creyó reconocer a Tandy, comentándole al primer ministro británico, Neville Chamberlain, que ese hombre la había apuntado con su arma, pero después le perdonó la vida. El líder alemán habría dicho, ese hombre estuvo tan cerca de matarme que pensé que nunca más volvería a ver Alemania. La providencia me salvó de un fuego tan diabólico y certero como el que nos hacían esos muchachos ingleses. Número 3. El misterio de Celtic Wood. El 9 de octubre de 1917, en el transcurso de la batalla de Paul Capel, en Flandes Occidental, el 10º Batallón de la Primera División Australiana realizó un ataque de distracción contra posiciones alemanas en Celtic Wood, cerca de Passchendaele. Lo extraño es que los 71 hombres que realizaron el ataque desaparecieron sin dejar rastros. Los informes oficiales del ejército australiano no indican qué pasó con los hombres del 10º Batallón, mientras que los registros alemanes no mencionan el ataque. La última información que se tuvo sobre los soldados es que se internaron en la niebla y desaparecieron. Una versión especulativa es que los australianos fueron masacrados y enterrados en una fosa común no encontrada. Charles Bean, corresponsal de guerra australiano, escribió, la operación terminó desastrosamente. Nunca más se supo de los desaparecidos. Sus nombres no estaban en ninguna lista de prisioneros capturados durante la guerra. La comisión de tumbas no encontró rastros de sus cuerpos después.
El incidente es el mayor misterio de Australia durante la Primera Guerra Mundial, hablándose incluso de un evento sobrenatural y siendo comparado con Picnic en Hanging Rock, una conocida novela australiana de ficción histórica. Número 4. El Batallón Perdido. En octubre de 1918, un total de 554 soldados pertenecientes a 9 compañías de la 77ª División estadounidense quedaron aislados por el ejército alemán, después de un ataque en el bosque de Argonne durante la Primera Guerra Mundial. Cerca de 200 hombres murieron en acción, 194 fueron rescatados y aproximadamente 150 desaparecieron o cayeron prisioneros. El ataque se produjo por una trágica confusión, ya que los estadounidenses creían erróneamente que tenían su flanco izquierdo protegido por fuerzas francesas y el derecho por unidades de su propio ejército. Tras ser rodeados por los alemanes, los estadounidenses se quedaron sin comida y sin municiones, y las comunicaciones se convirtieron en un problema, hasta tal punto de que fueron bombardeados con fuego amigo de su propia artillería. Los intentos de reabastecimiento por aire fallaron, ya que la mayoría de los suministros cayeron en manos de los alemanes o se perdieron en el bosque. Con los alemanes patrullando por todas partes, el único recurso de comunicación fueron las palomas mensajeras. En medio del desastre, una de las aves entregó al mando unas coordenadas inexactas y los rodeados fueron atacados por sus propios compatriotas. Número 5. ¿Quién hizo el primer disparo en la Primera Guerra Mundial? Hay acuerdo en que la Primera Guerra Mundial fue detonada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio del año 1914, pero no existe consenso sobre quién disparó el primer tiro, una vez iniciadas las hostilidades. De acuerdo con el diario inglés Daily Mirror, el primer disparo de la Gran Guerra salió del arma del cabo británico Ed Thomas, de la Cuarta Guardia de Dragones. Según esta versión, Thomas integraba una fuerza de 120 soldados enviada al pueblo belga de Castell a investigar el avance de la caballería alemana. El 22 de agosto de 1914, a las 6:30 de la mañana, Thomas y su escuadrón se toparon con un grupo de 4 soldados del Kaiser, y el cabo británico fue el primero en disparar en la escaramuza que se produjo. No quedó claro si en el enfrentamiento hubo muertos. Sin embargo, la marca de haber disparado el primer proyectil también es reclamada por los australianos, aunque igualmente en nombre del Reino Unido. Esta versión señala que 4 horas después de que los británicos se sumaran a la guerra el 5 de agosto de 1914, los australianos dispararon contra el carguero alemán SS Pfalz cuando intentaban abandonar aguas oceánicas a 17.000 kilómetros del teatro de operaciones europeo. Número 6. La muerte de John Parr. El soldado raso británico John Henry Parr es señalado como el primer muerto en acción durante la Primera Guerra Mundial. Parr era un ciclista de reconocimiento que se adelantaba a su unidad para obtener información de inteligencia sobre el enemigo, regresando a todo pedal para actualizar al oficial al mando. Cuando el ejército alemán comenzó su avance sobre Bélgica, su unidad se instaló cerca del pueblo fronterizo francés de Benginés. El 21 de agosto de 1914, Parr y otro ciclista de reconocimiento cruzaron la frontera entre Francia y Bélgica para tratar de obtener información sobre los alemanes. Se cree que fueron sorprendidos por una patrulla de caballería del primer ejército alemán y Parr los enfrentó, mientras su compañero escapaba para informar a sus superiores. Lo que sucedió al final con Parr es uno de los muchos misterios de la guerra. Se cree que murió en acción, pero como el ejército británico se retiró a otra posición, su cuerpo quedó atrás. Transcurridos varios meses sin recibir carta de su hijo, la madre de Parr escribió al ejército preguntando sobre su situación, pero no había mucho que informar. Finalmente su cuerpo fue recuperado y enterrado en el cementerio militar de Saint-Symphorien, cerca del lugar de su muerte. Número 7. La desaparición del USS Cyclops. El USS Cyclops fue el primer buque de la clase Proteus, botado por la Armada estadounidense en los años previos a la Primera Guerra Mundial, y el segundo de la Marina de Estados Unidos en adoptar el nombre de los cíclopes, la raza de gigantes con un solo ojo en la frente de la mitología griega. El barco y sus 306 tripulantes desaparecieron para siempre, cerca del 4 de marzo de 1918, en el Triángulo de las Bermudas, en la que sigue siendo la mayor pérdida de la historia naval estadounidense, en un acto sin combate directo. Dado que la desaparición ocurrió en el transcurso de la guerra, se ha especulado que pudo haber sido hundido por un submarino alemán, hipótesis alimentada porque iba cargado con 10.800 toneladas de mineral de manganeso, material utilizado en la fabricación de municiones.
Sin embargo, el imperio del Kaiser Guillermo II no se atribuyó el hundimiento y los gobiernos alemanes posteriores negaron tener algo que ver con la desaparición del buque de abastecimiento. El Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos dijo que probablemente se hundió en una tormenta inesperada. Número 8. El destino del tesoro de los Ares. En el apogeo de la Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1923, solapándose durante sus 2 primeros años con la Primera Guerra Mundial, el líder anticomunista y almirante del Ejército Blanco, Alexander Vasilievich Kolchak, fue declarado gobernante supremo de Rusia. Su ascenso como gobernante fue respaldado por un lote de las reservas de oro propiedad del Estado que el Ejército Blanco transportó entre las ciudades de Kazán y Omsk. Un banco de Omsk calculó que el lote del metal precioso tenía un valor de 650 millones de rublos. Finalmente, el bando bolchevique ganó la guerra, pero solo apareció el 62% del oro, extraviándose una cantidad por valor de 250 millones de rublos. ¿Qué pasó con el oro perdido? Según el soldado estonio Karl Purrock, combatiente del Ejército Blanco en un regimiento siberiano, el oro fue enterrado cerca de la estación de trenes de Taiga, en la ciudad de Kemerovo. En 1941, la policía secreta soviética NKVD, antecesora de la KGB, excavó infructuosamente en busca del valioso alijo siberiano, que quizás sigue esperando por un afortunado cazador de tesoros. Número 9. La desaparición del Regimiento Real en Galípoli. En 1915, la Primera Guerra Mundial entró en su segundo año y el Reino Unido desplegó en la península de Galípoli, en el estrecho de los Dardanelos, Turquía, un gran ejército de británicos, australianos y neozelandeses, con la misión de propinar un severo golpe al Imperio Otomano y asegurar el control de la estratégica ruta marítima. Entre las unidades combatientes aliadas estaba el Regimiento Real de Norfolk, formado por 250 soldados y 16 oficiales, en su mayor parte sirvientes, jardineros, mozos de cuadra y otros empleados de la finca de la familia real británica de Sandringham, Norfolk. El 12 de agosto de 1915, el Regimiento Real recibió la orden de atacar, pero sus integrantes cometieron el error de separarse demasiado de la brigada de la que formaban parte y decidieron avanzar sin apoyo ni refuerzos, quedando expuestos al fuego de las ametralladoras y los francotiradores turcos. Hicieron retroceder a los otomanos hacia un bosque en llamas y continuaron persiguiéndolos hasta desaparecer en medio del humo, para no ser vistos jamás. Se cree que muchos fueron capturados y posiblemente ejecutados por los turcos, aunque el gobierno de Turquía siempre ha dicho que desconoce lo sucedido con el Regimiento Real. Número 10. La muerte del Barón Rojo. El piloto de combate alemán Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, es reconocido como el máximo as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, con 80 victorias en combates aéreos. El Barón Rojo fue herido y derribado el 21 de abril del año 1918, cerca de Amiens, Francia, y la hazaña de abatirlo fue atribuida oficialmente al aviador canadiense Roy Brown. Sin embargo, investigaciones posteriores ponen en duda esta versión, aceptándose que la bala que mató al Barón Rojo fue disparada desde el suelo. Richthofen murió por la herida de una bala que penetró por su axila derecha y resurgió junto a su pezón izquierdo. El ataque de Brown fue por detrás y por encima del avión del alemán, por lo que no pudo haber disparado el proyectil que lo mató. Varias fuentes coinciden en que el disparo fatal fue realizado desde el suelo, probablemente por el artillero Cedric Popkin, perteneciente a la 24ª Compañía de Ametralladoras de Australia. Otros artilleros que han sido postulados como posibles liquidadores del Barón Rojo son Gunnar Evans y Robert Bowie, ambos también australianos. Número 11. Los Ángeles Combatientes. Entre el 22 y el 23 de agosto del año 1914, el ejército británico tuvo su primer enfrentamiento importante contra los alemanes de la Primera Guerra Mundial en la batalla de Mons. Doblados en cantidad de tropas, los británicos tuvieron que retirarse, aunque detuvieron el avance alemán. Sin embargo, la retirada de su ejército fue percibida por el pueblo británico como la evidencia de que la lucha contra Alemania iba a ser mucho más dura de lo que se creía en principio. El 29 de septiembre del año 1914, el escritor inglés Arthur Machen publicó un cuento en el periódico The Evening News, en el que refería a arqueros fantasmas de la batalla de Agincourt, que habían participado en la batalla de Mons contra los alemanes, convocados por un soldado británico que invocó a San Jorge. La batalla de Agincourt fue ganada inesperadamente por los ingleses a los franceses en 1415, en el curso de la Guerra de los 100 Años.
Después del cuento de Machen, se produjo una ráfaga de publicaciones que señalaban que el ejército británico estaba siendo apoyado por fuerzas sobrenaturales, sobre todo ángeles guerreros que combatían a los alemanes en la Gran Guerra. Luego estas versiones fantasiosas fueron alimentadas por los relatos de soldados exhaustos y hambrientos que veían ángeles en los campos de batalla. Número 12. La supuesta crucifixión de un oficial canadiense. El 10 de mayo de 1915, el Times de Londres publicó un breve artículo titulado «Tortura de un oficial canadiense», atribuido a un corresponsal en París. Según el relato, soldados canadienses sobrevivientes de la batalla de Ypres informaron de cómo uno de sus oficiales había sido crucificado contra una pared por los alemanes, con bayonetas que le atravesaron las manos y los pies, antes de ser acribillado a balazos. Los soldados canadienses señalaron también que los hechos habían sido observados por miembros de los fusileros reales de Dublín, cuyos oficiales habían discutido después sobre la atrocidad. Interrogado en la Cámara de los Comunes sobre el horrendo episodio, el subsecretario de Estado británico para la guerra, Harold Tennant, respondió que un incidente de esa naturaleza no había sido reportado a la oficina de guerra. Investigaciones posteriores de Gran Bretaña y Canadá no lograron sacar nada en claro sobre la supuesta crucifixión, y ahora se cree que fue una operación de propaganda para demonizar a los alemanes. Número 13. La extraña maleta de Margaret Mawley. En febrero de 2013 fue descubierta una misteriosa maleta en el Departamento de Psicología de la Universidad de Abertay, Escocia. La valija estaba llena de artículos y otros especímenes sobre la Primera Guerra Mundial, incluyendo cartas, postales y fotografías. Ahora se sabe que la maleta perteneció a una enfermera de nombre Margaret Mawley, que trabajó en el Hospital de Guerra de Dartford, en Kent, pero ese es el único punto del misterio que ha sido aclarado. Se desconoce cómo terminó en Abertay, Escocia, y por qué ningún pariente o amigo de Mawley la reclamó a lo largo de los años, hasta ser descubierta más de un siglo después. Tampoco existen registros de que la enfermera visitara Abertay en alguna ocasión, especulándose que los documentos pudieron haber sido donados por un familiar a la universidad o simplemente dejados en el Departamento de Psicología por algún estudiante o empleado universitario relacionado con Mawley. Si bien los papeles son muy interesantes y ofrecen una rara visión en primera persona de la Gran Guerra, todavía es más extraño y misterioso cómo terminaron exactamente en ese lugar. Número 14. ¿Qué fue de Béla Kiss? Béla Kiss fue un asesino en serie húngaro que se cree que asesinó a 23 mujeres y un hombre, incluyendo a su esposa y al amante de esta, conservando los cadáveres en bidones de metal. Kiss era un respetado ojalatero de Sincota, localidad cercana a Budapest, que vivía con su ama de llaves después de que su esposa lo abandonó, escapando con un artista de nombre Paul Bihari. Afirmaba que utilizaba sus grandes tambores para almacenar gasolina. Kiss tuvo que alistarse y partió al frente en la Primera Guerra Mundial, mientras la población civil de casi toda Europa sufría de aguda escasez de combustible. Con Kiss fuera, las autoridades de Sincota pensaron que la gasolina que guardaba en sus bidones podía ser de gran ayuda, pero lo que encontraron dentro de los tambores fueron 24 cadáveres de personas estranguladas, conservados en alcohol. Entre los muertos estaban el ama de llaves, la exmujer de Kiss y el cadáver de un hombre que fue identificado como el de Bihari. Cuando la policía fue por Kiss al hospital de Serbia, en el que convalecía por una herida de guerra, el húngaro ya había desaparecido y jamás pudieron atraparlo. Número 15. El diario con bocetos del soldado J.M. Un día de la década de 1970 fue encontrado en los archivos de la Universidad de Victoria en Canadá un misterioso diario ilustrado con bocetos. Los bocetos mostraban estampas de las líneas del frente occidental de la Primera Guerra Mundial, y el único dato sobre el posible autor eran las iniciales J.M., que más de 100 años después todavía no se sabe a quién pertenecían. El diario contiene información variada y describe edificios, paisajes y personas afectadas de diversas maneras por la guerra, a menudo con gran detalle. En la primera página hay una dedicatoria que dice, «Para mi hija, Adele», y además el diario contiene los emblemas de la British Royal Horse y Royal Field Artillery, que probablemente fueron unidades en las que J.M. sirvió durante la guerra. Sin embargo, los esfuerzos por identificar a J.M. han sido infructuosos, y las iniciales no ayudan mucho, ya que pudieran pertenecer a un nombre común, como John Morris o James Murphy. Número 16. La desaparición del diamante florentino. El diamante florentino, también conocido simplemente como el florentino, fue una pieza de 137,27 quilates,
una de las más grandes y célebres que ha existido. Era de color amarillo claro con matices ligeramente verdosos y fue tallado de forma compleja e irregular, en el tipo rosa doble, con 9 caras y 126 facetas. Procedente de India, fue adquirido a finales del siglo XVI por Ludovico Castro, gobernador portugués de Goa, y después pasó a manos de los Medici, rica familia de Florencia, ciudad de la que tomó su nombre más conocido. Tras la desaparición de los Medici como la familia florentina más influyente de su tiempo, el diamante fue propiedad de la dinastía de los Habsburgo, que lo conservó hasta la derrota y extinción del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. El florentino fue visto por última vez en 1918, en una exposición en Viena, y desde entonces no se ha sabido más de él. Se especula que antes de consumarse la derrota austriaca, alguien de la familia imperial se apropió del diamante y lo sacó de contrabando de Austria, probablemente hacia Estados Unidos o Gran Bretaña. Número 17. El hundimiento del submarino alemán V-85. En octubre de 2016 fueron descubiertos frente a las costas de Escocia los restos de un submarino alemán activo durante la Primera Guerra Mundial. Las imágenes tomadas por drones submarinos y los escaneos de sonar mostraron que el submarino naufragado yacía casi en posición vertical en el lecho del mar, lo que desencadenó muchas interrogantes sobre cómo fue hundido. La historiadora y arqueóloga marina Ines McCartney dijo que podría tratarse del V-85, un submarino alemán con una legendaria historia. Según relató su propia tripulación durante la Primera Guerra Mundial, este submarino fue atacado por un gigantesco monstruo marino cuando se encontraba en la superficie. La lucha con el monstruo ocasionó serios daños al submarino, que terminó hundiéndose en las profundidades del Atlántico Norte, después de que su tripulación la abandonara. Sin embargo, otra versión señala que el submarino fue hundido el 30 de abril de 1918 por la lancha patrullera HMS Coreopsis, aunque el incidente nunca ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas. Número 18. ¿Quién comenzó la guerra? Si bien se admite que el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek creó un ambiente de una guerra inminente que terminó estallando, mucha gente se pregunta si la muerte de 2 personas fue el verdadero desencadenante de una de las carnicerías más atroces en la historia de la humanidad, o si se trató solo del catalizador de un conflicto que ya estaba por comenzar. ¿Cómo pasó un grave incidente internacional, como el asesinato de la pareja austriaca, a convertirse en una conflagración de alcance planetario? Muchos historiadores tienen distintos puntos de vista sobre el asunto y las verdaderas causas para que se desencadenara un conflicto de proporciones nunca vistas podrían tener un trasfondo más complejo. Obviamente Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, en poder de Alemania, y los imperios de la época tenían diferencias entre sí, suficientes para lanzarse a la guerra. Una de las teorías más difundidas recientemente es la de Sean McMeekin, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bilkent, Turquía, expuesta en su libro Los orígenes rusos de la Primera Guerra Mundial. McMeekin postula que la causa esencial de la guerra fue el deseo ruso de liquidar al Imperio Otomano para acceder al Mediterráneo desde el Mar Negro, algo que solo podía conseguir provocando un conflicto a gran escala, en el que el Reino Unido y Francia se pusieran de su lado. Número 19. Las aventuras de Walt Disney en la guerra. Es sabido que Walt Disney, nacido el 5 de diciembre de 1901, deseaba fervientemente combatir en la Primera Guerra Mundial, pero no pudo hacerlo por razones de edad. Después de que Estados Unidos entró en la guerra, Disney dibujó caricaturas patrióticas de apoyo a las tropas, que incluían sugerencias como comer menos a fin de disponer de más alimentos para el ejército. El Kaiser alemán Guillermo II solía llevarse la peor parte en los dibujos, y Disney calificaba de holgazanes a sus compatriotas, que evitaban el alistamiento. A mediados del año 1918, el futuro genio de la industria de la animación trató de ingresar al ejército estadounidense, siendo rechazado porque aún no tenía 18 años. Sin embargo, no se amilanó y falsificó su certificado de identidad para trabajar con la Cruz Roja, pero llegó a Europa en noviembre de 1918, después del armisticio que puso fin a la guerra. En Francia estuvo trabajando como conductor de un camión que transportaba alimentos para la población desabastecida, y se produjo un confuso incidente en el que su ayudante desapareció y Disney tuvo que abandonar el vehículo, que después fue recuperado. Surgió la leyenda de que fue dado de baja deshonrosamente, lo que era falso, porque nunca estuvo alistado. Para la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney ya era un cuarentón y tampoco fue llamado a filas, así que se perdió la Primera Guerra Mundial por ser demasiado joven y la Segunda por ser demasiado viejo.
Número 20. Las actividades de la mafia checa. La mafia checa fue una organización secreta que operó durante la Primera Guerra Mundial, liderada por Edward Benz, quien después se convertiría en el segundo presidente de Checoslovaquia. Aunque era una organización con un propósito político, la mafia checa se basó en los mismos principios de la mafia siciliana. Como movimiento de resistencia, su principal objetivo era el derrocamiento del Imperio Austrohúngaro y de las potencias centrales, para liberar y refundar su país. En este contexto, la mafia checa encarnó una parte central de la primera resistencia checoslovaca, hasta que sus planes fueron descubiertos por la policía en 1915. Varios de sus dirigentes, incluyendo a Karel Kramar, Vicent Cervinka, Alois Racine y Joseph Samasale, fueron encarcelados y condenados a muerte, aunque después resultaron amnistiados por el emperador Carlos I. Benz pudo escapar hacia Suiza en septiembre de 1915, pero las actividades subversivas de la mafia checa continuaron en el interior de Checoslovaquia, bajo el liderazgo de Přemysl Samale, hasta la victoria aliada en la guerra. La organización llegó a tener más de 200 agentes activos y recibía apoyo extranjero, especialmente de Estados Unidos e Italia. Número 21. La influencia del Imperio Alemán en la Revolución Bolchevique. La Revolución Rusa entró en la historia como la victoria de los obreros y los campesinos contra el Imperio zarista, quedando en segundo plano la importante ayuda prestada por el Imperio Alemán a los bolcheviques. En abril de 1917, el Kaiser Guillermo II fletó un tren para que emigrados rusos encabezados por Vladimir Ilich Lenin viajaran a Rusia a ponerse al frente del movimiento revolucionario. Obviamente, el Kaiser no brindó ayuda a los revolucionarios porque se hubiera convertido repentinamente al comunismo, sino porque deseaba borrar del mapa definitivamente al imperio zarista, cuyo zar, Nicolás II Romanov, había abdicado en marzo de 1917. Un mensaje del alto mando militar alemán al ministro de Exteriores de Alemania decía: «La entrada de Lenin en Rusia fue un éxito. Él está trabajando de acuerdo con sus deseos. Así que la revolución bolchevique se benefició de una paradoja política, el Kaiser alemán Guillermo II apoyando al comunista Lenin». Número 22. La guerra contra las ardillas de tierra en California. En abril de 1918, mientras los soldados estadounidenses se batían en Europa contra los alemanes, los escolares californianos fueron llamados a filas para abrir un frente de guerra local con el fin de exterminar ardillas de tierra. George H. Heck, comisionado de Horticultura del Estado, dijo en un apasionado discurso: «Tenemos enemigos aquí en casa más destructivos, tal vez, que algunos de los enemigos con los que luchan nuestros muchachos en las trincheras». Y llamó a niños y maestros a apoyar a su país organizando una compañía de soldados en su clase o en su escuela para destruir al ejército de ardillas. El patriótico funcionario no se refería a las simpáticas ardillas arbóreas, sino al ardillón de California, una especie de tierra que devoraba los cultivos, causando pérdidas por $30 millones de la época, casi 500 millones en la actualidad. Los granjeros luchaban infructuosamente contra un roedor que se reproducía a pasmosa velocidad y era fuente de pestilencia, específicamente la peste bubónica. La operación contra las ardillas de tierra costó $40,000 al estado de California, incluyendo una campaña publicitaria en la que se imprimieron y distribuyeron 500,000 folletos y 34,000 carteles. En esta guerra singular hubo más de 100,000 bajas, todas en el bando de los roedores, y las escuelas y alumnos más destacados en el exterminio recibieron premios de reconocimiento. Número 23. Las cebollas en llamas. Unas misteriosas cebollas llameantes sembraron inquietud entre los aviadores aliados durante la Primera Guerra Mundial, quienes no sabían qué eran y además tenían dificultades para evadirlas. Dennis Winter, historiador de Cambridge, escribió que eran bolas verdes y brillantes que se retuercen como seres vivos y parecen perseguir un avión, dando vueltas de un lado a otro de manera pausada. Después se supo que los proyectiles eran disparados por un cañón antiaéreo giratorio alemán de 37 milímetros. Era una especie de revólver automático tipo Gatling, de cañón corto y animaliza, apodado Lichtpucker o escupidor de luz. Fue diseñado para disparar munición de bengala en rápida secuencia, produciendo un efecto visual parecido al de cebollas en llamas. Número 24. El motín del Parque Kimmel. Entre el 4 y el 5 de marzo de 1919 se produjo en el complejo militar Parque Kimmel, en Bode-le-Vidan, Gales del Norte, un motín de soldados canadienses que habían participado en la recién finalizada Primera Guerra Mundial. Se cree que los 15,000 soldados canadienses estacionados en el Parque Kimmel
se amotinaron por las condiciones de hacinamiento y la demora en la repatriación, además de su utilización por los oficiales británicos en la realización de trabajos forzados en el complejo. El motín terminó con 5 muertos y 23 heridos, y en 1975, Noel Barbour escribió en Galan Manifestantes: «Los amotinados eran nuestros propios hombres, atrapados en el lodo del norte de Gales, esperando con impaciencia regresar a Canadá 4 meses después del final de la guerra. Los hombres tenían la mitad de las raciones, no había carbón para la estufa en las chozas grises y frías, y no les habían pagado por más de un mes. 42 habían dormido en una choza destinada a 30, por lo que se turnaron para dormir en el suelo, con una manta cada uno. 25 soldados fueron declarados culpables del motín y condenados a penas de entre 3 meses de prisión y 10 años de trabajos forzados». Número 25. La desaparición de la tripulación del Sebrina. El Sebrina, una barcaza de vela inglesa de 3 mástiles construida en 1873, fue descubierta varada sin daños aparentes y sin su tripulación en octubre de 1917 en la costa norte de Francia, al sur de Cherburgo. Había zarpado 2 días antes desde Falmouth, Inglaterra, con una tripulación de 5 personas y una carga de carbón con destino a Saint-Brieuc, Francia. El misterio de la desaparición de la tripulación ha recibido 2 hipótesis explicativas. La primera es que los tripulantes cayeron por la borda en medio del mar picado, y luego la barcaza navegó sola hasta la costa francesa. La segunda explicación es que la tripulación fue evacuada por un Unterseeboot alemán en los preparativos para hundir la barcaza, y después los alemanes abandonaron la escena, por algún motivo sin realizar el hundimiento, y luego se hundieron con los tripulantes ingleses a bordo. La barcaza tuvo larga vida después de la desaparición de su tripulación, ya que sobrevivió hasta 1953, cuando fue destruida por un incendio en Portsmouth. Aunque terminó hace más de 100 años, la Primera Guerra Mundial sigue presente en el imaginario colectivo como una de las conflagraciones más atroces que ha sufrido la humanidad, con su enorme carga de heroísmo y brutalidad y una gran cantidad de hechos inexplicables que continúan alimentando el apetito humano por lo misterioso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 25 misterios de la Primera Guerra Mundial, aún sin resolver y que la historia no ha podido explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.